El sol de octubre se filtraba entre las nubes grises cuando Elena Morales detuvo su camioneta frente a la casa colonial de cantera rosa. Las bugambilias silvestres trepaban por los muros agrietados, y el portón de madera tallada colgaba de sus goznes como una sonrisa torcida. Había heredado esta casona del centro histórico de Puebla de su bisabuela Remedios, una mujer que apenas recordaba de su infancia. ¿Estás segura de que queremos vivir aquí?, preguntó Miguel, su esposo, observando las tejas rotas y los balcones de hierro forjado oxidados. Sus ojos castaños reflejaban preocupación mientras cargaba las maletas. Es nuestra oportunidad, mi amor, respondió Elena, acomodándose un mechón de cabello negro detrás de la oreja. Con mi trabajo de arquitecta, puedo restaurarla. Imagínate el potencial que tiene. Tomás, su hijo de 16 años, bajó del auto con los audífonos puestos, arrastrando los pies. ¿En serio vamos a vivir en esta casa embrujada? Parece salida de una película de terror. No digas tonterías, mijo, lo regañó Elena, aunque ella misma sintió un escalofrío al cruzar el umbral. El interior olía a humedad y tiempo detenido. Los pisos de Talavera poblana conservaban sus colores azules y blancos, pero muchas piezas estaban agrietadas. Las vigas de madera del techo se veían sólidas, aunque cubiertas de polvo. En el salón principal, iluminado por la luz que se colaba entre las cortinas descoloridas, una silla llamó inmediatamente su atención. Era una pieza extraordinaria, tallada en madera oscura, casi negra, con incrustaciones de nácar que formaban patrones intrincados. El respaldo alto estaba decorado con figuras que parecían danzar en la penumbra, y los brazos terminaban en cabezas de serpientes con ojos de obsidiana. ¡Órale! ¿Vieron esa silla?, exclamó Tomás, quitándose los audífonos. Está padrísima. Parece de un rey o algo así. Miguel se acercó a examinarla. Debe ser una antigüedad. Mira estos tallados, Elena. Esto vale una fortuna. Elena sintió algo extraño al observar la silla. Estaba perfectamente conservada, como si el tiempo no la hubiera tocado, contrastando con el deterioro del resto de la casa. Ocupaba el centro exacto del salón, como si fuera el corazón de la vivienda. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Elena abrió y se encontró con una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un chongo y vestida de negro riguroso. Sus ojos pequeños y penetrantes la estudiaron con desconfianza. ¿Usted es la nieta de Remedios?, preguntó la mujer con voz áspera. Bisnieta, en realidad. Soy Elena Morales. ¿Y usted es? Carmen Delgado. Vivo en la casa de al lado desde hace 50 años. Conocí bien a su bisabuela. La mujer entró sin ser invitada, dirigiendo su mirada directamente hacia la silla. Veo que todavía está ahí. ¿Se refiere a la silla?, preguntó Elena. Es hermosa, ¿verdad? Doña Carmen la miró con expresión grave. Hermosa y maldita, niña. Su bisabuela me hizo prometer que cuidaría de que nadie se sentara en ella. Esa silla no debe ser ocupada por ningún alma viviente. Tomás soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Una silla maldita? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a comer? No te burles, muchacho, le advirtió doña Carmen con severidad. Esa silla ha traído desgracia a todos los que han osado sentarse en ella. Lleva más de 100 años cobrando víctimas. Miguel intercambió una mirada con Elena. Señora, respetamos las tradiciones, pero no creemos en supersticiones. Es solo un mueble. Supersticiones, murmuró la anciana, moviendo la cabeza. Eso mismo dijeron los otros. Remedios me contó lo que pasó con su familia. Por eso se fue de aquí cuando era joven, por eso nunca regresó. Elena sintió curiosidad. ¿Qué pasó con mi familia? Doña Carmen la observó largamente antes de responder. Esa es una historia que se cuenta cuando llega el momento. Por ahora, solo les pido que no se acerquen a esa silla. Mantengan la cubierta, no la toquen, y sobre todo,
Su voz se volvió un susurro, nunca se sienten en ella. Después de que la vecina se marchó, la familia continuó explorando la casa. Elena encontró documentos antiguos en un escritorio, escrituras, fotografías amarillentas y una carta de su bisabuela dirigida a ella. La letra temblorosa decía: Elena, si estás leyendo esto, significa que has heredado más de lo que imaginas. Cuida de la silla, pero nunca la uses. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados. Esa noche, mientras organizaban sus pertenencias, Tomás no podía dejar de mirar la silla. Había algo hipnótico en sus tallados, como si las figuras se movieran cuando no las observaba directamente. «Papá, ¿tú crees en esas cosas de maldiciones?», preguntó mientras cenaban tacos de carnitas en la cocina. «Claro que no, hijo. Son solo historias que la gente inventa para explicar coincidencias. Esa señora debe tener sus razones para querer asustar a los nuevos vecinos». Elena no estaba tan segura. Había algo en la mirada de doña Carmen, una certeza que iba más allá de la superstición. Pero decidió no preocupar más a su familia. Más tarde, cuando Elena y Miguel se fueron a dormir, Tomás se quedó en el salón con su celular. La luz de la pantalla iluminaba débilmente la silla, haciendo que los tallados parecieran cobrar vida. El muchacho se acercó lentamente, fascinado por la artesanía. «Solo un momento», se dijo a sí mismo. «¿Qué puede pasar?». Sin más dudas, Tomás se sentó en la silla. Por un instante, no pasó nada. Luego, sintió como si miles de ojos lo observaran desde las sombras. El aire se volvió denso y frío, y creyó escuchar un susurro que decía su nombre. Se levantó de un salto, con el corazón latiendo aceleradamente. La casa había vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado. Algo había despertado. Los gritos de Tomás despertaron a Elena a las 3 de la madrugada. Corrió hacia el cuarto de su hijo y lo encontró sentado en la cama, empapado en sudor, con los ojos muy abiertos y fijos en la pared. «Mamá. Estaba aquí. La vi», gritaba el muchacho, temblando. «¿A quién viste, mijo?». «Solo fue una pesadilla». Elena se sentó en la cama y lo abrazó. Su piel estaba helada a pesar del sudor. Era una mujer vestida de negro. Tenía el cabello largo y los ojos eran como pozos. Me miraba desde la esquina y me decía que ya era suyo. Miguel apareció en la puerta, frotándose los ojos. «¿Qué pasa? ¿Está bien?». «Pesadillas», explicó Elena, aunque la intensidad del terror en los ojos de su hijo la inquietaba. «Debe ser el estrés del cambio de casa». Durante los siguientes días, Tomás cambió notablemente. El muchacho alegre y burlón se volvió callado y nervioso. Tenía ojeras profundas y había perdido el apetito. Elena lo encontraba frecuentemente parado frente a la silla del salón, como si estuviera hipnotizado. «¿Por qué no cubres esa silla como sugirió la vecina?», le preguntó Miguel una mañana mientras desayunaban. «Si eso tranquiliza al muchacho». «No vamos a alimentar sus miedos», respondió Elena, aunque ella misma había notado que la silla parecía ejercer una extraña fascinación sobre toda la familia. «Es solo un mueble». Esa tarde, mientras Elena trabajaba en sus planos de restauración, tocaron la puerta. Era un hombre mayor, vestido con sotana negra, de rostro bondadoso pero preocupado. «Buenas tardes, soy el padre Sebastián Moreno, de la parroquia de San José. Doña Carmen me pidió que viniera a conocerlos». Elena lo invitó a pasar. El sacerdote entró y inmediatamente su mirada se dirigió hacia la silla. Su expresión cambió por completo, volviéndose grave y preocupada. «Dios mío», murmuró, persignándose. «¿Sigue aquí después de tantos años? ¿Usted también conoce la historia de la silla?», preguntó Elena. El padre Sebastián asintió lentamente. «Llevo 30 años en esta parroquia. He visto lo que esa silla puede hacer». Perteneció a Esperanza Villarreal, una mujer que murió en circunstancias terribles en 1920. «¿Qué tipo de circunstancias?».
Miguel se había acercado, intrigado a pesar de su escepticismo. Esperanza era curandera. La gente venía de pueblos lejanos para que lo sanara con hierbas y oraciones. Pero cuando llegó la revolución, los tiempos cambiaron. Su esposo, Aurelio Villarreal, se volvió contra ella, influenciado por los rumores de que practicaba brujería. El sacerdote hizo una pausa, mirando hacia la silla. Una noche de octubre, exactamente como esta, Aurelio la ató a esa silla y la torturó, exigiéndole que confesara sus pecados. Esperanza murió ahí, jurando venganza contra todos los que la habían traicionado. Elena sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó después? Aurelio enloqueció. Decía que Esperanza lo visitaba cada noche, sentada en su silla. Murió una semana después, también atado a la silla. Desde entonces, todos los que se han sentado en ella han sufrido visiones terribles, pesadillas, y algunos han perdido la razón por completo. En ese momento, Tomás bajó las escaleras. Al ver al sacerdote, se detuvo en seco. El padre Sebastián lo observó con atención. ¿Tú eres el muchacho que ha estado teniendo pesadillas?, le preguntó con gentileza. Tomás asintió, acercándose lentamente. Padre, ¿es cierto que esa silla está maldita? Hijo, hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Lo que puedo decirte es que esa silla ha sido testigo de mucho sufrimiento, y ese sufrimiento ha dejado una marca. Pero usted no cree realmente en maldiciones, ¿verdad, padre?, intervino Miguel. Usted es un hombre de ciencia. El sacerdote sonrió tristemente. Soy un hombre de fe, y la fe me ha enseñado que el mal puede manifestarse de muchas formas. He visto demasiadas cosas en esta parroquia como para dudar. Esa noche, Elena decidió quedarse despierta para observar a Tomás. Desde su cuarto, podía ver el salón a través de la puerta entreabierta. A las 2 de la madrugada, vio a su hijo levantarse como sonámbulo y dirigirse hacia la silla. Elena lo siguió silenciosamente. Tomás se detuvo frente a la silla y comenzó a hablar en voz baja, como si mantuviera una conversación. Sí, lo sé, me dijiste que vendría, no quiero hacerlo, pero duele cuando no obedezco. ¿Tomás? Elena se acercó lentamente. ¿Con quién hablas, mijo? El muchacho se volvió hacia ella, pero sus ojos estaban vidriosos, como si no la reconociera. Ella dice que tú también debes sentarte. Dice que es tu turno. ¿Quién dice eso, Tomás? La señora de negro. Está sentada en la silla. ¿No la ves? Elena miró hacia la silla. Estaba vacía, pero sintió una presencia fría, como si alguien la observara. Por un momento, creyó ver una sombra que se movía en la penumbra. Vamos a tu cuarto, mijo, le dijo, tomándolo del brazo. Tomás la siguió dócilmente, como si despertara de un trance. Al día siguiente, Elena llamó al padre Sebastián. Necesito saber toda la verdad sobre esa silla. Mi hijo está empeorando. Venga a la parroquia esta tarde, le dijo el sacerdote. Hay cosas que debo mostrarle. Documentos que he guardado durante años, esperando que alguien de la familia regresara. Mientras Elena se preparaba para salir, encontró a Miguel en el salón, parado frente a la silla con una expresión extraña. ¿Qué haces, amor?, le preguntó. Miguel tardó en responder, como si saliera de un ensueño. No sé, estaba pensando que se ve muy cómoda. Debe ser agradable sentarse en ella. Elena sintió una alarma inmediata. Miguel, recuerda lo que dijo el padre Sebastián. No debemos acercarnos. Sí, tienes razón. Miguel se alejó, pero Elena notó que sus ojos permanecían fijos en la silla. Solo pensaba que, bueno, son solo supersticiones, ¿no? Esa tarde, en la parroquia, el padre Sebastián le mostró a Elena documentos antiguos, fotografías y testimonios de las víctimas de la silla. Había registros de al menos 12 personas que habían muerto o enloquecido después de sentarse en ella.
¿Por qué mi bisabuela no la destruyó?, preguntó Elena. Lo intentó. Pero la silla no puede ser destruida por medios convencionales. Cada vez que alguien ha tratado de quemarla o romperla, ha vuelto a aparecer intacta. Es como si estuviera protegida por la misma fuerza que la maldijo. Elena regresó a casa con más preguntas que respuestas. Al entrar, encontró a Miguel sentado en la silla, con los ojos cerrados y una sonrisa extraña en los labios. Miguel, gritó, corriendo hacia él. Su esposo abrió los ojos lentamente. Elena, es increíble. Me siento tan poderoso. Como si pudiera ver todo con claridad. Levántate de ahí inmediatamente. Miguel se levantó, pero Elena pudo ver que algo había cambiado en su mirada. Había una frialdad que nunca antes había visto, una distancia que la asustó más que las pesadillas de Tomás. La silla había comenzado a reclamar su segunda víctima. Elena pasó la noche en vela, investigando en internet todo lo que pudo encontrar sobre Esperanza Villarreal y la historia de su casa. En los archivos digitales del periódico local encontró una nota de 1920 que la heló la sangre: mujer acusada de brujería muere en extrañas circunstancias. Esperanza Villarreal, de 34 años, fue encontrada muerta en su domicilio del centro histórico. Su esposo, Aurelio Villarreal, declaró que la mujer había confesado practicar artes oscuras antes de morir. Las autoridades investigan las circunstancias del deceso. A la mañana siguiente, Elena se dirigió al archivo municipal. La bibliotecaria, una mujer mayor con lentes gruesos, la ayudó a buscar más documentos. Ah, sí, la casa de los Villarreal, dijo la mujer. Mi abuela me contaba historias terribles sobre ese lugar. Decía que Esperanza no era bruja, sino una curandera muy respetada. Pero su esposo se volvió loco de celos porque ella ayudaba a mucha gente y él se sentía opacado. Elena encontró el acta de defunción de Esperanza. La causa oficial de muerte era paro cardíaco, pero había una nota al margen escrita a mano: señales de tortura. Atada a silla de madera. Esposo encontrado muerto una semana después en las mismas circunstancias. También descubrió algo que la dejó sin aliento: un árbol genealógico que mostraba que Esperanza Villarreal había tenido una hija, María, que había sido adoptada por una familia llamada Morales después de la muerte de sus padres. María era su bisabuela. Dios mío, murmuró Elena. Soy descendiente directa de Esperanza. Regresó a casa con una sensación de urgencia. Al entrar, encontró a doña Carmen esperándola en el salón, mirando fijamente la silla. Ya se enteró, ¿verdad?, le dijo la anciana sin voltear a verla. ¿Usted sabía que soy su descendiente? Doña Carmen asintió. Lo supe desde que la vi. Tiene los mismos ojos que ella, la misma determinación. Por eso Esperanza la trajo de vuelta. Ha estado esperando a que alguien de su sangre regresara. ¿Esperando para qué? Para terminar lo que comenzó. Para cobrar la venganza que le fue negada en vida. Elena se sentó en el sofá, abrumada. ¿Qué sabe usted realmente sobre lo que pasó? Doña Carmen suspiró profundamente. Mi bisabuelo, Jacinto Delgado, era el mejor amigo de Aurelio Villarreal. Él fue quien llenó la cabeza de Aurelio con mentiras sobre Esperanza. Estaba celoso porque la gente respetaba más a la curandera que a él, que era el alcalde del pueblo. ¿Su bisabuelo participó en el asesinato? Fue él quien sugirió que la torturaran para que confesara. Él quien trajo la cuerda para atarla a la silla. Después de que Esperanza murió, Jacinto se quedó con muchas de las propiedades de los Villarreal, incluyendo esta casa. Pero no pudo vivir en ella. Decía que Esperanza lo visitaba cada noche. Elena sintió como si las piezas de un rompecabezas macabro comenzaran a encajar. Por eso usted cuida la casa. Se siente culpable por lo que hizo su familia. Durante 4 generaciones, los Delgado hemos protegido esta casa y esa silla. Es nuestra penitencia. Pero ahora que usted está aquí, todo va a cambiar. En ese momento, Miguel bajó las escaleras.
Elena se alarmó al verlo, había perdido peso notablemente, tenía ojeras profundas y su piel se veía pálida y cerosa. ¿Dónde estabas?, le preguntó con una voz que no reconoció. Había algo áspero en su tono, algo amenazante. Fui al archivo municipal. Miguel, ¿te sientes bien? Me siento mejor que nunca, respondió, pero su sonrisa era fría. He estado pensando mucho, sentado en mi silla. Veo las cosas con mucha claridad ahora. ¿Tu silla? Elena intercambió una mirada preocupada con doña Carmen. Sí, mi silla. Esperanza me ha estado contando cosas muy interesantes. Sobre ti, sobre tu familia, sobre los secretos que has estado guardando. Miguel, por favor, necesitas alejarte de esa silla. Te está haciendo daño. Miguel se acercó a Elena con movimientos extraños, como si no tuviera control total sobre su cuerpo. ¿Daño? Me está abriendo los ojos. Me está mostrando quién eres realmente. Doña Carmen se levantó bruscamente. Está perdido. La silla ya se apoderó de él. Tenemos que actuar rápido. ¿Qué podemos hacer? Hay una forma de romper la maldición, pero es muy peligrosa. Alguien de la sangre de Esperanza debe sentarse en la silla voluntariamente y enfrentar su espíritu. Debe convencerla de que libere a las víctimas y encuentre la paz. Elena miró hacia Miguel, quien ahora murmuraba cosas incomprensibles mientras acariciaba los brazos de la silla. ¿Y si no logro convencerla? Entonces se quedará atrapada para siempre, como todas las otras víctimas. Y la maldición continuará. Esa noche, Elena encontró a Tomás en la cocina, preparándose un té de manzanilla con manos temblorosas. Mamá, cada vez es peor, le dijo. Ahora la veo también durante el día. Me dice que papá ya es suyo, y que pronto yo también lo seré completamente. ¿Qué más te dice? Que está furiosa. Que han pasado 100 años y nadie ha pagado por lo que le hicieron. Dice que todos los descendientes de los que la traicionaron deben sufrir como ella sufrió. Elena abrazó a su hijo. Mijo, necesito que seas muy valiente. Voy a tratar de ayudar a esa mujer a encontrar la paz, pero necesito que te quedes con doña Carmen hasta que todo termine. ¿Vas a sentarte en la silla? Elena asintió. Es la única forma de salvar a tu papá y de terminar con esto. Pero, ¿y si no regresas? Voy a regresar. Te lo prometo. Mientras Elena se preparaba mentalmente para el enfrentamiento, Miguel pasaba cada vez más tiempo sentado en la silla. Había dejado de comer y apenas hablaba, excepto para murmurar conversaciones con una presencia invisible. El padre Sebastián llegó esa noche con agua bendita y una cruz antigua. He estado rezando por ustedes. Si va a hacer esto, necesita protección espiritual. ¿Cree que funcionará? Creo que el amor es más fuerte que el odio, y el perdón más poderoso que la venganza. Pero Esperanza ha estado alimentándose de dolor durante un siglo. No será fácil convencerla de que lo deje ir. Elena se acercó a la silla donde Miguel permanecía inmóvil, con los ojos abiertos pero vidriosos. Miguel, amor, ¿puedes oírme? Su esposo volvió la cabeza lentamente hacia ella. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, más agudo, como si fuera una mujer hablando a través de él. Al fin vienes a mí, niña. He estado esperando tanto tiempo. Tu sangre me pertenece. Tu familia me debe una deuda que debe ser pagada. Elena sintió terror, pero también una extraña sensación de reconocimiento, como si una parte de ella conociera esa voz desde siempre. Esperanza, dijo con voz firme. Soy Elena, tu descendiente. He venido a hablar contigo. ¿Hablar? La risa que salió de la boca de Miguel era amarga y llena de dolor. No vine a hablar. Vine a cobrar lo que me deben. Elena respiró profundamente y se dirigió hacia la silla. Entonces hablemos cara a cara. Sin más dudas, se sentó en la silla maldita.
El mundo se desvaneció a su alrededor, y Elena se encontró en un lugar que no era completamente real ni completamente imaginario. Estaba en el mismo salón, pero era diferente, más oscuro, más frío, lleno de sombras que se movían con vida propia. Y allí, frente a ella, estaba Esperanza Villarreal. Elena se encontró cara a cara con Esperanza Villarreal en una versión distorsionada de su salón. La mujer que tenía enfrente había sido hermosa en vida, pero la muerte y el odio habían transformado sus facciones. Su cabello negro caía como cortina sobre un rostro pálido, y sus ojos eran pozos de dolor infinito. «Así que al fin vienes a mí, bisnieta», dijo Esperanza con una voz que resonaba como el eco en una tumba. «¿Vienes a pedirme perdón por los crímenes de tu familia?» «Vengo a entender», respondió Elena, luchando contra el terror que la invadía. «Quiero saber qué pasó realmente». Esperanza se acercó, y Elena pudo sentir el frío que emanaba de su presencia. «¿Qué pasó?» «Te lo mostraré». De repente, Elena se encontró en el mismo salón, pero en 1920. Vio a una mujer joven y hermosa preparando remedios herbales, atendiendo a campesinos enfermos, consolando a madres que habían perdido a sus hijos. Esta era la verdadera Esperanza, una sanadora, una mujer sabia que dedicaba su vida a ayudar a otros. «Yo no era bruja», susurró la voz de Esperanza. «Era curandera, como mi madre y mi abuela». Pero los hombres no podían soportar que una mujer tuviera más poder que ellos. La visión cambió. Elena vio a Aurelio Villarreal, un hombre apuesto pero débil, siendo manipulado por Jacinto Delgado. Vio cómo los celos y la codicia envenenaron su corazón, cómo comenzó a creer las mentiras sobre su esposa. «La noche que me mataron», continuó Esperanza, «me ataron a esa silla y me torturaron durante horas. Querían que confesara pecados que nunca cometí. Querían que renunciara a mi don, a mi propósito en la vida». Elena vio la escena final, Esperanza atada a la silla, sangrando, pero manteniéndose firme en su verdad hasta el último aliento. Y vio cómo, en el momento de su muerte, su dolor y su furia se impregnaron en la madera de la silla. «Juré que todos los descendientes de mis asesinos pagarían por lo que me hicieron», dijo Esperanza, regresando al presente. «Y he cumplido mi promesa. Uno por uno, han venido a sentarse en mi silla, y uno por uno han pagado. Pero los inocentes también han sufrido», argumentó Elena. «Mi hijo, mi esposo, ellos no te hicieron daño». «¿Inocentes?». Los ojos de Esperanza se encendieron con furia. «¿Cómo yo era inocente? ¿Cómo mis hijos no nacidos eran inocentes cuando me los arrancaron del vientre antes de matarme?». Elena sintió una punzada de horror. «¿Estabas embarazada?». «De gemelos. Iba a ser madre por primera vez». Pero Aurelio no podía soportar la idea de que sus hijos llevaran la sangre de una bruja. Mientras Elena procesaba esta revelación, en el mundo real, Miguel se había levantado de la silla y vagaba por la casa como un sonámbulo. Tomás, que se había quedado con doña Carmen, lo observaba con terror desde la ventana. «Está empeorando», le dijo a la anciana. «Papá está actuando como si fuera otra persona». Doña Carmen asintió gravemente. «La posesión está casi completa. Si Elena no logra convencer a Esperanza pronto, perderemos a Miguel para siempre». En el mundo espiritual, Elena luchaba por encontrar las palabras correctas. «Esperanza, entiendo tu dolor. Lo que te hicieron fue terrible, imperdonable. Pero la venganza no te ha traído paz. Has estado sufriendo durante 100 años. El sufrimiento es todo lo que me queda», gritó Esperanza. «Es lo único que me mantiene viva. No es vida, es una prisión. Te has convertido en aquello que más odiabas, alguien que causa dolor a inocentes». Esperanza se quedó en silencio por un momento, y Elena pudo ver un destello de la mujer que había sido. Yo solo quería justicia. La justicia no es lo mismo que la venganza. Tú lo sabías cuando estabas viva. Era por eso que sanabas en lugar de lastimar. Mientras tanto,
Miguel había encontrado un cuchillo en la cocina y se dirigía hacia la casa de doña Carmen. Sus movimientos eran mecánicos, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. El padre Sebastián, que había estado rezando en la iglesia, sintió una urgencia repentina. Tomó su cruz y corrió hacia la casa de los Morales. Doña Carmen gritó al llegar: «Miguel viene hacia acá». La anciana miró por la ventana y vio a Miguel acercándose con el cuchillo. Esperanza quiere eliminar a todos los testigos. Debemos proteger al muchacho. En el mundo espiritual, Elena sintió la urgencia de la situación. Esperanza, por favor. Mi familia no tiene la culpa de lo que te hicieron. Si quieres venganza, tómala de mí. Soy descendiente directa tuya. Mi sangre es tu sangre. Tu sangre. Esperanza se acercó más. Sí, puedo sentirla. Eres fuerte, como yo era. Podría ser un recipiente perfecto para mi espíritu. Elena se dio cuenta de que había cometido un error. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedo vivir de nuevo a través de ti. Puedo tener el cuerpo que me fue arrebatado, la vida que me fue negada. Y juntas, podemos hacer que todos paguen. Elena sintió como una presencia fría comenzaba a invadir su mente. Esperanza estaba tratando de poseerla, de tomar control de su cuerpo como había hecho con Miguel. No, dijo Elena con firmeza. No voy a permitir que uses mi cuerpo para lastimar a otros. No tienes opción, gritó Esperanza. Soy más fuerte que tú. He tenido 100 años para perfeccionar mi poder. Elena luchó contra la invasión, pero podía sentir su voluntad debilitándose. En el mundo real, su cuerpo comenzó a convulsionarse en la silla, y una sonrisa cruel apareció en sus labios. Miguel había llegado a la casa de doña Carmen y golpeaba la puerta con fuerza sobrehumana. Abran. Deben pagar. Todos deben pagar. El padre Sebastián se colocó frente a la puerta con su cruz en alto. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te alejes. Miguel se detuvo por un momento, como si luchara contra algo en su interior. Luego, con una voz que no era la suya, gritó: «Tu Dios no tiene poder aquí, sacerdote. Esta es mi casa, mi dominio». Dentro de la casa, Elena luchaba por mantener el control de su mente. Podía sentir los recuerdos de Esperanza mezclándose con los suyos, su dolor convirtiéndose en su dolor. «Puedes sentirlo, ¿verdad?», susurró Esperanza. «El dolor, la injusticia, la furia. Deja que te consuma. Deja que te haga fuerte». Por un momento, Elena se sintió tentada. El poder que ofrecía Esperanza era seductor, la promesa de nunca más ser víctima, de nunca más sentir miedo. Pero entonces recordó a Tomás, a Miguel, a todas las personas inocentes que sufrirían si cedía. «No», dijo con voz firme. «Tu dolor no justifica crear más dolor. Tu sufrimiento no justifica hacer sufrir a otros. Entonces morirás como yo morí», gritó Esperanza, intensificando su ataque. Elena sintió como si su alma fuera desgarrada, pero se aferró a una verdad fundamental: el amor era más fuerte que el odio, la compasión más poderosa que la venganza. «Si debo morir para proteger a mi familia», dijo Elena, «entonces moriré. Pero no permitiré que uses mi cuerpo para lastimar a inocentes». Su resistencia sorprendió a Esperanza. Durante 100 años, nadie había sido capaz de resistir su poder una vez que comenzaba la posesión. «¿Cómo?», murmuró el espíritu. «Porque tengo algo que tú perdiste hace mucho tiempo», respondió Elena. «Tengo esperanza». La resistencia de Elena había creado una grieta en el poder de Esperanza. Por primera vez en 100 años, el espíritu vengativo se encontró con alguien que no cedía ante el miedo ni se dejaba seducir por la promesa del poder. «Imposible», murmuró Esperanza, retrocediendo. «Nadie puede resistir una vez que comienzo la posesión». Elena se incorporó en el mundo espiritual, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. «Soy tu descendiente, Esperanza.
Llevo tu sangre, pero también llevo tu verdadera naturaleza, la de una sanadora, no la de una vengadora. El salón espiritual comenzó a cambiar. Las sombras se retiraron ligeramente, y Elena pudo ver más claramente a la mujer que tenía enfrente. Por un momento, Esperanza recuperó su apariencia original, joven, hermosa, con ojos llenos de compasión en lugar de odio. Yo no era así, susurró Esperanza, mirándose las manos. Yo ayudaba a la gente. Sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos. ¿Qué me he convertido? Te convertiste en lo que el dolor y la furia pueden hacer a cualquiera si los alimentamos durante demasiado tiempo, respondió Elena con gentileza. Pero no es demasiado tarde para recordar quién eras realmente. En el mundo real, Miguel había logrado romper la puerta de la casa de Doña Carmen. El padre Sebastián se interpuso entre él y Tomás, sosteniendo su cruz con manos temblorosas. Miguel, sé que estás ahí adentro, le gritó. Lucha contra ella. Piensa en tu familia. Por un momento, los ojos de Miguel recuperaron su claridad. Padre, ayúdeme, no puedo controlarme. Pero la lucidez duró solo un instante. La influencia de Esperanza volvió a tomar control, y Miguel levantó el cuchillo hacia el sacerdote. Papá, no, gritó Tomás, corriendo hacia él. Doña Carmen interceptó al muchacho. No te acerques. No es tu padre quien controla ese cuerpo. En el mundo espiritual, Elena sintió la desesperación de la situación. Esperanza, por favor. Mira lo que estás haciendo. Estás a punto de convertir a mi esposo en un asesino. ¿Es eso lo que quieres? ¿Crear más víctimas inocentes? Esperanza se llevó las manos a la cabeza. No quiero, pero el dolor es tan intenso, la furia es lo único que me mantiene. El dolor puede ser sanado, dijo Elena, acercándose lentamente. Pero tienes que querer sanarlo. Tienes que elegir el perdón sobre la venganza. ¿Perdón? Esperanza la miró con incredulidad. ¿Perdonar a los que me torturaron? ¿A los que mataron a mis hijos no nacidos? ¿A los que destruyeron mi vida? No por ellos, respondió Elena. Por ti. El perdón no es un regalo que les das a tus enemigos. Es un regalo que te das a ti misma. Es la única forma de liberarte de esta prisión de odio. Esperanza comenzó a llorar, y sus lágrimas eran como hielo. He estado tan sola, tan llena de dolor, durante tanto tiempo. Elena extendió su mano hacia el espíritu. No tienes que estar sola. Yo estoy aquí. Tu familia está aquí. Podemos ayudarte a encontrar la paz. Pero en ese momento, algo cambió en la expresión de Esperanza. Sus ojos se endurecieron nuevamente. No. Es una trampa. ¿Quieres que baje la guardia para destruirme? No quiero destruirte. Quiero liberarte. Mentirosa, gritó Esperanza. Eres como todos los demás. Solo quieres que me rinda para que puedas seguir viviendo tu vida perfecta. La furia de Esperanza se intensificó, y Elena sintió como el mundo espiritual se volvía más oscuro y amenazante. Las sombras regresaron, más densas que antes, y Elena pudo escuchar los gritos de todas las víctimas anteriores de la silla. Si no puedo tenerte a ti, dijo Esperanza con una sonrisa cruel, entonces tomaré a tu familia. Uno por uno, hasta que no quede nadie. En el mundo real, Miguel atacó al padre Sebastián. El anciano sacerdote logró esquivar el primer golpe, pero tropezó y cayó al suelo. Miguel se acercó con el cuchillo en alto. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de este hombre, gritó el padre Sebastián. Miguel se detuvo, temblando, como si dos fuerzas lucharan dentro de él. No puedo resistir mucho más. Tomás, viendo a su padre sufrir, tomó una decisión desesperada. Corrió hacia la casa principal, hacia la silla donde el cuerpo de su madre permanecía inmóvil. Mamá, gritó, sacudiendo a Elena. Tienes que despertar.
papá va a lastimar al padre Sebastián. En el mundo espiritual, Elena escuchó la voz de su hijo como un eco lejano. Tomás, murmuró. Sí, se burló Esperanza. Escucha a tu hijo. Está asustado. Y pronto estará muerto. Elena sintió una furia que no sabía que poseía. No tocarás a mi hijo. Ah, no. ¿Y qué vas a hacer para detenerme? Estás atrapada aquí conmigo, mientras tu familia muere allá afuera. Elena cerró los ojos y se concentró en todo el amor que sentía por su familia. Pensó en Miguel, en su sonrisa cuando se conocieron, en su gentileza, en su dedicación como padre. Pensó en Tomás, en su risa, en sus sueños, en todo el futuro que tenía por delante. Tienes razón, dijo Elena, abriendo los ojos. Estoy atrapada aquí. Pero no estoy sola. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no soy la única que tiene poder aquí. Tú también tienes poder, Esperanza. El poder de elegir. El poder de ser quien realmente eres, no lo que el dolor te ha convertido. Elena se acercó más a Esperanza. Sé que todavía está ahí, la mujer que eras. La sanadora. La que dedicaba su vida a ayudar a otros. Ella no querría que más inocentes sufrieran. Esa mujer murió hace 100 años, respondió Esperanza, pero su voz sonaba menos segura. No, dijo Elena con firmeza. Esa mujer está aquí, ahora mismo, hablando conmigo. Está en tu dolor por los hijos que perdiste. Está en tu furia por la injusticia que sufriste. Está en tu soledad, porque una sanadora nunca debería estar sola. Esperanza se quedó en silencio, y Elena pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en su rostro. Déjame ayudarte, continuó Elena. Déjame ser la descendiente que viniste a buscar, no para la venganza, sino para la sanación. Déjame ayudarte a encontrar la paz que has estado buscando durante un siglo. ¿Y si no puedo?, susurró Esperanza. ¿Y si el odio es todo lo que me queda? Entonces lo enfrentaremos juntas, respondió Elena. Pero no permitiré que lastimes a mi familia. Si quieres venganza, tómala de mí. Pero deja que ellos vivan. Esperanza miró a Elena durante un largo momento. En sus ojos, Elena pudo ver 100 años de dolor, soledad y furia. Pero también pudo ver algo más, un destello de la mujer compasiva que había sido. Está bien, dijo finalmente Esperanza. Pero si hago esto, si libero a tu familia, tú debes quedarte conmigo. Debes ayudarme a encontrar esa paz de la que hablas. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tu alma se quedará aquí, en este lugar entre mundos, hasta que yo encuentre la forma de descansar en paz. Podrían ser días, años, o décadas. Elena pensó en Miguel, en Tomás, en todo lo que estaría sacrificando. Pero también pensó en todas las futuras víctimas de la silla, en todas las familias que podrían ser destruidas si la maldición continuaba. Acepto, dijo Elena. En el mundo real, Miguel se detuvo abruptamente. El cuchillo cayó de sus manos, y él se desplomó en el suelo, inconsciente pero respirando. Tomás corrió hacia él, llorando de alivio. Papá. Papá, despierta. El padre Sebastián se incorporó lentamente, magullado pero vivo. Gracias, Dios mío, murmuró. Pero en la casa principal, el cuerpo de Elena permanecía inmóvil en la silla, con una expresión serena pero vacía. Su alma había cumplido su promesa, se había quedado en el mundo espiritual con Esperanza, sacrificando su propia libertad para salvar a su familia. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. En el mundo espiritual, Elena se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la versión distorsionada de su salón, sino en un espacio que parecía suspendido entre la realidad y el sueño. Era como una biblioteca infinita, con estanterías que se extendían hacia el cielo, llenas de libros que contenían memorias, emociones y experiencias. Bienvenida a mi prisión, dijo Esperanza, apareciendo a su lado.
Ahora se veía diferente, más joven, menos consumida por el odio, pero aún marcada por el dolor. Aquí es donde he estado durante 100 años, atrapada entre la vida y la muerte, alimentándome de los recuerdos de mis víctimas. Elena observó a su alrededor. Pudo ver fragmentos de vidas, un hombre de negocios que había perdido a su familia después de sentarse en la silla, una mujer joven que había enloquecido, un niño que había muerto de terror. Todas las víctimas de Esperanza estaban ahí, sus esencias atrapadas en este limbo. Dios mío, murmuró Elena. Todos ellos están aquí. Todos, confirmó Esperanza. Cada alma que tocó la silla se convirtió en parte de mi colección. Sus memorias, sus emociones, su energía vital, todo se quedó aquí conmigo. Elena sintió horror al comprender la magnitud de lo que había hecho Esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué los mantienes aquí? Porque no quería estar sola, respondió Esperanza con una voz quebrada. Cada vez que alguien se sentaba en la silla, por un momento, podía sentir su vida, su calor, su humanidad. Era lo único que me mantenía cuerda en este lugar. En el mundo real, Miguel había despertado en los brazos de Tomás. Sus ojos estaban claros por primera vez en días, pero se veía confundido y débil. ¿Qué pasó?, preguntó con voz ronca. ¿Dónde está tu mamá? Tomás miró hacia la casa principal con lágrimas en los ojos. Está en la silla, papá. Se sacrificó para salvarnos. El padre Sebastián se acercó, cojeando ligeramente. Debemos ir a verla. Tal vez aún podamos hacer algo. Cuando llegaron al salón, encontraron el cuerpo de Elena inmóvil en la silla. Respiraba, pero sus ojos estaban abiertos y vacíos, como si miraran algo que ellos no podían ver. ¿Está viva?, preguntó Miguel, tomando la mano de su esposa. Estaba fría como el hielo. Su cuerpo está vivo, respondió el padre Sebastián, pero su alma está en otro lugar. Doña Carmen llegó corriendo, jadeando por el esfuerzo. Al ver a Elena en la silla, se llevó las manos a la boca. No debería haber permitido que esto pasara. ¿Qué sabe usted que no nos ha dicho?, le preguntó Miguel con urgencia. La anciana se sentó pesadamente en el sofá. Hay algo que nunca les conté. Algo que mi familia ha guardado en secreto durante 4 generaciones. ¿Qué cosa? Mi bisabuelo, Jacinto Delgado, no solo participó en el asesinato de Esperanza. Él fue quien talló la silla. El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre Sebastián fue el primero en hablar. ¿Qué quiere decir? Jacinto era carpintero, además de político. Después de que mataron a Esperanza, él mismo talló la silla usando madera de un árbol donde habían ahorcado a varios criminales. Pero no lo hizo por casualidad. Doña Carmen se secó las lágrimas. Lo hizo porque Esperanza, antes de morir, le dijo que si no recibía justicia, regresaría para cobrar venganza. Jacinto pensó que si atrapaba su espíritu en la silla, podría controlarla. ¿Controlarla cómo?, preguntó Tomás. Jacinto era supersticioso. Creía que si el espíritu de Esperanza estaba atrapado en la silla, podría usar su poder para su propio beneficio. Quería que ella lo ayudara a conseguir riqueza y poder. Miguel se puso de pie, furioso. ¿Está diciendo que su bisabuelo no solo la mató, sino que también la condenó a estar atrapada para siempre? Sí, susurró doña Carmen. Pero el plan salió mal. Esperanza era más fuerte de lo que él pensaba. En lugar de servirle, ella lo atormentó hasta que se volvió loco. Él fue la primera víctima de la silla. En el mundo espiritual, Elena había estado escuchando fragmentos de esta conversación. Se volvió hacia Esperanza, quien también había estado prestando atención. ¿Es cierto?, le preguntó Elena. ¿Jacinto te atrapó aquí deliberadamente? Esperanza asintió, y por primera vez, Elena pudo ver vulnerabilidad real en sus ojos. Yo no elegí estar aquí. Cuando morí, mi espíritu debería haber encontrado paz.
pero la madera de esa silla estaba impregnada con tanta muerte y sufrimiento que se convirtió en una trampa. Jacinto usó rituales oscuros para asegurarme aquí. ¿Qué tipo de rituales? Sangre de los inocentes, tierra de cementerio, y algo más. Esperanza hizo una pausa. Algo que solo alguien de mi propia sangre puede deshacer. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Qué es? Un acto de perdón genuino. No solo perdonar a los que me hicieron daño, sino perdonarme a mí misma por todo el dolor que he causado. En el mundo real, doña Carmen continuó su confesión. Hay una forma de romper la maldición, pero requiere que alguien de la sangre de Esperanza realice un ritual de liberación. Mi familia ha estado guardando los elementos necesarios durante generaciones, esperando que algún día alguien fuera lo suficientemente valiente para intentarlo. ¿Qué elementos?, preguntó el padre Sebastián. Tierra de la tumba de Esperanza, agua bendita de la iglesia donde se casó, y... Doña Carmen vaciló. Y la sangre voluntaria de un descendiente directo. Miguel miró hacia Elena. ¿Sangre? ¿Qué tanto? No es la cantidad lo que importa, explicó doña Carmen. Es la intención. Debe ser ofrecida libremente, con amor y perdón, no con miedo o desesperación. Pero Elena está atrapada en el mundo espiritual, señaló Tomás. ¿Cómo puede realizar el ritual? El padre Sebastián se acercó a la silla y puso su mano sobre la frente de Elena. Su cuerpo está aquí. Si podemos guiarla desde este lado, tal vez pueda realizar el ritual desde el mundo espiritual. En el limbo, Elena había estado explorando las memorias atrapadas. Vio la vida de Esperanza antes de su muerte, una mujer joven llena de esperanza y compasión, que se había casado por amor y soñaba con tener una familia. Vio su trabajo como curandera, cómo ayudaba a mujeres en partos difíciles, cómo consolaba a los moribundos, cómo sus remedios herbales salvaban vidas. Eras hermosa, le dijo Elena a Esperanza. No físicamente, aunque también, sino en tu alma. Eras pura bondad. Eso fue antes, respondió Esperanza amargamente. Antes de que me traicionaran, antes de que me torturaran, antes de que me convirtiera en esto. No, dijo Elena con firmeza. Esa bondad sigue ahí. La he visto en cómo proteges a las víctimas aquí. Podrías haberlas destruido completamente, pero las mantienes intactas. Incluso en tu dolor, sigues siendo una sanadora. Esperanza miró a su alrededor, a todas las almas que había mantenido cautivas. Yo solo quería compañía. No quería estar sola. No tienes que estar sola, dijo Elena. Pero tampoco tienes que mantener a otros prisioneros. Podemos encontrar otra forma. En ese momento, Elena sintió una presencia familiar. Era la voz de Miguel, llegando desde el mundo real. Elena, mi amor, si puedes oírme, necesito que sepas que te amo. Necesito que sepas que vamos a encontrar la forma de traerte de vuelta. Elena se volvió hacia Esperanza. ¿Puedes oírlos? Sí, respondió Esperanza. Siempre puedo oír a los vivos. Es parte de mi maldición. Entonces sabes que mi familia me necesita. Sabes que tengo que regresar con ellos. Pero si te vas, estaré sola otra vez. Elena tomó las manos espectrales de Esperanza. No si me ayudas a liberarte. No si me ayudas a romper la maldición. Entonces podrás encontrar la paz verdadera, y yo podré regresar con mi familia. Esperanza la miró durante un largo momento. ¿Realmente crees que es posible? ¿Después de todo lo que he hecho? Creo que el perdón es posible para cualquiera que realmente lo desee, respondió Elena. Pero tienes que quererlo. Tienes que estar dispuesta a dejar ir el dolor y la furia. En el mundo real, doña Carmen había traído los elementos del ritual, un frasco de tierra, una botella de agua bendita, y un cuchillo ceremonial pequeño. ¿Están seguros de que esto funcionará?, preguntó Miguel. No, admitió doña Carmen. Pero es la única oportunidad que tenemos.
El padre Sebastián comenzó a rezar, mientras Tomás sostenía la mano de su madre. Miguel tomó el cuchillo ceremonial y se hizo un pequeño corte en la palma. Elena, dijo en voz alta, si puedes oírme, necesito que sepas que estoy ofreciendo mi sangre por ti, por nuestra familia, y por Esperanza. Que encuentre la paz que merece. En el mundo espiritual, Elena sintió el poder del ritual comenzando a funcionar. Las cadenas invisibles que mantenían a Esperanza atrapada comenzaron a debilitarse. ¿Lo sientes?, le preguntó a Esperanza. Sí, respondió el espíritu, con asombro en su voz. Siento, Esperanza. Por primera vez en 100 años, siento esperanza real. Entonces es hora de que elijas, dijo Elena. ¿Vas a aferrarte al dolor, o vas a elegir la liberación? Esperanza miró a todas las almas atrapadas a su alrededor, luego miró a Elena. Si las libero, si me libero, ¿qué pasará conmigo? No lo sé, admitió Elena. Pero sé que será mejor que esto. Sé que encontrarás la paz que has estado buscando. Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, Elena pudo ver que había tomado su decisión. Está bien, dijo Esperanza. Es hora de dejar ir. El mundo espiritual comenzó a brillar con una luz dorada, y Elena supo que el verdadero ritual estaba a punto de comenzar. El mundo espiritual se convulsionó cuando Esperanza tomó su decisión. La luz dorada que había comenzado a brillar se intensificó, pero también despertó fuerzas oscuras que habían estado dormidas durante décadas. No, hoy gritó una voz que no era la de Esperanza. No puedes liberarla. Ella me pertenece. Elena vio materializarse una figura siniestra, era Jacinto Delgado, pero no como había sido en vida. La muerte y 100 años de alimentarse de energía oscura lo habían transformado en algo monstruoso. Su forma era una amalgama de sombras y huesos, con ojos que ardían como carbones. Jacinto, susurró Esperanza, retrocediendo con terror. Sí, mi querida curandera, se burló el espíritu maligno. ¿Creías que había desaparecido? He estado aquí todo este tiempo, alimentándome de tu dolor, creciendo más fuerte con cada víctima que atraías a la silla. Elena comprendió con horror la verdadera naturaleza de la maldición. Tú has estado controlando todo. Esperanza no era la única responsable de las muertes. Por supuesto que no, rió Jacinto. Ella era solo mi herramienta. Su dolor y su furia eran el cebo perfecto para atraer víctimas. Cada alma que se sentaba en la silla me daba más poder. En el mundo real, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. El cuerpo de Elena comenzó a convulsionarse violentamente en la silla, y objetos comenzaron a volar por el aire. Algo está mal, gritó Miguel, tratando de sostener a su esposa. El ritual está empeorando las cosas. El padre Sebastián intensificó sus oraciones, pero su voz se perdía en el rugido sobrenatural que llenaba la casa. Las ventanas se rompieron, y las paredes comenzaron a agrietarse. «Es Jacinto», gritó doña Carmen por encima del ruido. «Mi bisabuelo. Él sigue aquí». En el mundo espiritual, Jacinto se acercó a Elena con movimientos que desafiaban las leyes de la física. «Tú, pequeña descendiente, has arruinado un siglo de trabajo. Pero no importa. Te convertiré en mi nueva herramienta». «No la toques», gritó Esperanza, interponiéndose entre Jacinto y Elena. «Ya has hecho suficiente daño». «¿Daño?». Jacinto rió con una voz que sonaba como cristales rompiéndose. «Yo te di propósito. Sin mí, habrías sido solo otra mujer muerta y olvidada. Me convertiste en una asesina», le gritó Esperanza. «Usaste mi dolor para alimentar tu sed de poder». Elena observó la confrontación y comprendió que esta era la verdadera batalla. No era solo sobre liberar a Esperanza, sino sobre destruir la fuente real de la maldición. «Esperanza», le dijo, «tienes que enfrentarlo. Tienes que reclamar tu poder». «No puedo. Es demasiado fuerte». «No es más fuerte que tú», insistió Elena.
Durante 100 años, él ha estado usando tu poder. Eso significa que tu poder es mayor que el suyo. Jacinto se volvió hacia Elena con furia. Silencio, niña. No entiendes las fuerzas con las que estás jugando. Extendió una mano hacia Elena, y ella sintió como garras invisibles se clavaban en su alma. El dolor era indescriptible, como si cada fibra de su ser fuera desgarrada. En el mundo real, Elena gritó con una voz que no parecía humana. Su cuerpo se arqueó en la silla, y sangre comenzó a brotar de sus ojos y oídos. Elena. Miguel trató de acercarse, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. Tomás corrió hacia su madre, pero el padre Sebastián lo detuvo. No te acerques. Podrías quedar atrapado también. Pero se está muriendo, lloró el muchacho. En el mundo espiritual, Elena luchaba contra el ataque de Jacinto. Podía sentir su vida drenándose, pero también podía sentir algo más, la furia de Esperanza. Basta, gritó Esperanza, y por primera vez en 100 años, su poder se manifestó completamente. Una luz blanca y pura emanó de ella, forzando a Jacinto a retroceder. Imposible, gruñó el espíritu maligno. Yo controlo tu poder. Ya no, respondió Esperanza. Elena me ha mostrado quién soy realmente. Soy una sanadora, no tu instrumento de muerte. La batalla entre los dos espíritus se intensificó. Jacinto lanzó ondas de energía oscura, tratando de someter a Esperanza, pero ella las repelía con su luz purificadora. Durante 100 años me has usado, gritó Esperanza. Has usado mi dolor, mi furia, mi amor por mis hijos no nacidos. Pero ya no más. Elena, aunque debilitada, se las arregló para ponerse de pie. Esperanza. Todas las almas que están atrapadas aquí. Puedes liberarlas. Esperanza miró a su alrededor, a todas las víctimas de la silla que habían estado prisioneras durante décadas. ¿Cómo? Con perdón, gritó Elena. No solo perdonándote a ti misma, sino perdonando a Jacinto. Es la única forma de romper el ciclo. Nunca, rugió Jacinto. Ella nunca me perdonará. El odio es todo lo que conoce. Pero Esperanza miró a Elena, y en sus ojos se reflejó una comprensión profunda. Él tiene razón. He vivido con odio durante tanto tiempo que no recuerdo cómo es vivir sin él. Entonces déjame ayudarte a recordar, dijo Elena, extendiendo su mano hacia Esperanza. Cuando sus manos se tocaron, Elena compartió sus propios recuerdos con Esperanza, el amor por Miguel, la alegría de ser madre, la satisfacción de ayudar a otros con su trabajo de arquitectura, la paz de una vida vivida con propósito y compasión. Esto es lo que perdiste, le dijo Elena. Pero también es lo que puedes recuperar. No en la vida, pero en la muerte. Puedes encontrar paz. Esperanza sintió esas emociones como si fueran propias. Por primera vez en 100 años, recordó lo que era amar sin dolor, esperar sin miedo, vivir sin odio. Yo recuerdo, susurró. Recuerdo quién era antes de que el dolor me consumiera. Jacinto, viendo que estaba perdiendo control, lanzó un último ataque desesperado. Si no puedo tenerla, entonces las destruiré a ambas. Toda su energía acumulada durante un siglo se concentró en un solo golpe dirigido hacia Elena y Esperanza. El mundo espiritual se desintegró a su alrededor, y Elena sintió como si fuera arrastrada hacia un vacío infinito. Pero en ese momento crítico, Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Jacinto Delgado, gritó con una voz que resonó en ambos mundos. Te perdono. Las palabras golpearon a Jacinto como un rayo. Su ataque se desvaneció, y su forma comenzó a desintegrarse. No, gritó. No puedes perdonarme. Yo te destruí. Maté a tus hijos. Arruiné tu vida. Sí, dijo Esperanza con una calma sobrenatural. Hiciste todo eso. Pero el perdón no es sobre lo que tú mereces. Es sobre lo que yo necesito para ser libre.
La luz que emanaba de Esperanza se intensificó hasta volverse cegadora. Una por una, las almas atrapadas en el limbo comenzaron a brillar con la misma luz, liberándose de sus cadenas. Gracias, gritaron las voces de las víctimas mientras ascendían hacia una luz aún más brillante. Gracias por liberarnos. Jacinto, privado de toda la energía que había estado robando, se desvaneció con un último grito de furia y derrota. En el mundo real, la casa se calmó repentinamente. Los objetos que habían estado volando cayeron al suelo, las ventanas rotas se repararon mágicamente, y la temperatura volvió a la normalidad. Elena abrió los ojos y miró directamente a Miguel. Amor, susurró con su propia voz. Elena. Miguel corrió hacia ella, seguido por Tomás. ¿Estás bien? ¿Eres tú? Soy yo, respondió Elena, aunque se sentía diferente. Había visto y experimentado cosas que cambiarían su perspectiva para siempre. El padre Sebastián se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Esperanza? Elena miró hacia donde había estado la silla. Ya no estaba allí. En su lugar, había un pequeño montón de tierra fértil, y de él brotaba una pequeña planta con flores blancas. Encontró la paz, dijo Elena con una sonrisa. Finalmente encontró la paz. Pero Elena sabía que la historia aún no había terminado. Había una última lección que Esperanza quería que el mundo conociera, y Elena sería quien la compartiría. 6 meses después, Elena se encontraba en el jardín que había crecido donde una vez estuvo la silla maldita. La pequeña planta se había convertido en un hermoso rosal blanco que florecía constantemente, sin importar la estación. Era como si Esperanza hubiera dejado una parte de su esencia sanadora en el mundo. Mamá. Tomás se acercó con una taza de café. A los 17 años, había madurado considerablemente después de la experiencia. ¿Estás lista para la ceremonia? Elena asintió, tomando la taza con manos que ya no temblaban. Los primeros meses después de su regreso del mundo espiritual habían sido difíciles. Había traído consigo memorias que no le pertenecían, emociones de un siglo de dolor, y una comprensión profunda de lo que significaba el perdón verdadero. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Miguel, acercándose por detrás y poniendo sus manos en sus hombros. Él también había cambiado. La experiencia de estar poseído lo había marcado, pero también lo había hecho más consciente de lo preciosa que era la vida y el libre albedrío. Nerviosa, admitió Elena. Pero también esperanzada. Creo que esto es lo que Esperanza hubiera querido. La casa había sido completamente restaurada y convertida en el centro comunitario Esperanza Villarreal. Elena había usado sus habilidades como arquitecta para transformar el espacio en un lugar de sanación y ayuda para la comunidad. Había consultorios médicos gratuitos, salas de terapia, una biblioteca, y espacios para que las mujeres aprendieran oficios. ¿Llegó ya el padre Sebastián?, preguntó Elena. Sí, respondió Tomás. Está en el salón principal con doña Carmen y los demás invitados. Elena respiró profundamente. Hoy era el día de la inauguración oficial del centro, pero también era algo más, era el día en que contaría públicamente la verdadera historia de Esperanza Villarreal. Al entrar al salón principal, Elena vio que estaba lleno de gente del pueblo. Había familias enteras, ancianos que recordaban las historias sobre la casa, jóvenes curiosos, y periodistas locales. En primera fila estaba doña Carmen, ahora de 85 años, con lágrimas en los ojos. El padre Sebastián se acercó a Elena. ¿Estás segura de que quieres contar toda la historia? Algunas personas podrían no estar preparadas para la verdad. Esperanza estuvo silenciada durante 100 años, respondió Elena. Es hora de que su verdadera historia sea conocida. Elena se dirigió al podium que habían instalado exactamente donde había estado la silla. Podía sentir una presencia cálida y reconfortante, como si Esperanza estuviera allí, apoyándola. Buenos días, comenzó Elena. Mi nombre es Elena Morales, y quiero contarles la verdadera historia de la mujer en cuyo honor hemos nombrado este centro.
Durante la siguiente hora, Elena relató todo: la vida de Esperanza como curandera, su asesinato injusto, la maldición que la había atrapado, y finalmente, su liberación a través del perdón. Esperanza Villarreal no era una bruja, dijo Elena con voz firme. Era una sanadora, una mujer que dedicó su vida a ayudar a otros. Fue víctima de la ignorancia, los celos y la codicia. Pero incluso en la muerte, incluso después de 100 años de sufrimiento, encontró la fuerza para perdonar. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunas personas se veían escépticas, otras emocionadas, y algunas claramente asustadas. Sé que algunos de ustedes piensan que estos son solo historias, continuó Elena. Pero yo estuve allí. Vi su dolor, sentí su furia, y también fui testigo de su transformación. El perdón no es fácil. No es algo que se hace de una vez y se olvida. Es una elección que se hace cada día, cada momento. Una mujer mayor en la audiencia levantó la mano. Pero ¿cómo sabemos que todo esto es verdad? ¿Cómo sabemos que no está inventando esta historia? Elena sonrió. No les pido que crean en fantasmas o maldiciones. Les pido que crean en algo mucho más poderoso, en la capacidad humana de elegir el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la sanación sobre la destrucción. Doña Carmen se puso de pie lentamente. Yo puedo confirmar que la historia de Elena es verdadera. Mi familia ha cargado con la culpa de lo que le hicimos a Esperanza durante 4 generaciones. Pero hoy, por primera vez, siento que podemos encontrar paz. Después de la ceremonia, mientras la gente exploraba las nuevas instalaciones del centro, Elena se encontró sola en el jardín. El rosal blanco se mecía suavemente en la brisa, y por un momento, Elena creyó escuchar una voz familiar. Gracias, susurró el viento. Gracias por darme voz, por contar mi historia, por ayudarme a encontrar la paz. Gracias a ti, respondió Elena en voz baja. Por enseñarme que el perdón es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Miguel se acercó y puso su brazo alrededor de Elena. ¿Con quién hablas? Con una vieja amiga, respondió Elena, sonriendo. Una que finalmente encontró su camino a casa. Tomás se unió a ellos, y los 3 se quedaron en silencio, observando el jardín. En los meses siguientes, el Centro Comunitario Esperanza Villarreal se convirtió en un pilar de la comunidad. Las mujeres venían a aprender oficios, las familias recibían atención médica gratuita, y los niños tenían un lugar seguro para jugar y aprender. Pero más importante que todo eso, se había convertido en un lugar donde las personas podían sanar de sus propios traumas, donde podían aprender que el perdón era posible, y donde podían encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Elena nunca volvió a ver a Esperanza, pero sabía que su espíritu vivía en cada acto de bondad que se realizaba en el centro, en cada persona que encontraba sanación allí, y en cada momento en que alguien elegía el perdón sobre la venganza. Una noche, mientras Elena trabajaba tarde en su oficina del centro, encontró una nota en su escritorio. Estaba escrita en una caligrafía antigua, con tinta que parecía brillar con luz propia. Querida Elena, gracias por liberarme, no solo de mi prisión, sino de mi dolor. Has transformado un lugar de sufrimiento en un lugar de sanación. Ahora puedo descansar en paz, sabiendo que mi historia será recordada no por la tragedia, sino por la esperanza. Cuida bien de nuestro jardín. Con amor eterno, Esperanza. Elena guardó la nota en su corazón y continuó su trabajo. Había aprendido que algunas historias nunca realmente terminan, simplemente se transforman en algo más hermoso. El rosal blanco siguió floreciendo, temporada tras temporada, año tras año, recordando a todos los que lo veían que incluso en la tierra más oscura, regada con lágrimas de dolor, puede crecer algo hermoso si se le da suficiente amor y cuidado. Y en las noches silenciosas, cuando el viento soplaba suavemente a través del jardín, los visitantes del centro juraban que podían escuchar una voz dulce cantando canciones de cuna, como si una madre finalmente hubiera encontrado a los hijos que había perdido hace tanto tiempo. La silla que nadie debía ocupar había desaparecido para siempre,
pero la lección que dejó atrás permanecería por generaciones, que el amor es más fuerte que el odio, que la compasión puede triunfar sobre la venganza, y que nunca es demasiado tarde para elegir el perdón. Fin.